Continuamos con Clic Verde. En medio de esta pandemia por el COVID-19, voces ambientalistas están criticando al presidente Trump en los Estados Unidos. Incluso han dicho palabras textuales: ni una pandemia impide a Trump apoyar a los contaminadores. Por lo menos eso dicen algunas organizaciones como Sierra Club. Robert Valencia, estratega de medios hispanos para Air Justice, ¿qué dice al respecto su organización sobre este punto en específico? Bueno, lo que decimos nosotros es que el petróleo, el gas, el carbón, la petroquímica y otras industrias contaminantes presionan a la administración de Donald Trump, a las agencias federales, las estatales y, digamos, las locales para que flexibilicen las regulaciones que restringen la contaminación dañina que sus compañías arrojan al aire, particularmente en comunidades muy vulnerables a la contaminación, a la polución, y también estos químicos se arrojan en el agua. Esas solicitudes también implican pedirle a los reguladores que también flexibilicen el tiempo, una moratoria, para que ellos simplemente no tengan que incurrir en algunos gastos, como por ejemplo el de permitirle a los trabajadores que no que realicen sus labores aún en medio de la pandemia. Yo creo que esto pues va a generar incluso un aumento en la contaminación. Ahora se habla de que con el coronavirus pues los niveles de contaminación han bajado drásticamente, pero una vez que ya todo retorne a la normalidad, sin tener algún tipo de restricción por parte de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, pues volveremos a ver un surgimiento de esta contaminación una vez, como vuelvo y menciono, ya todos retornemos a nuestros trabajos y todo retorne a la normalidad, pues estas comunidades nuevamente se verán enfrentadas no solamente con una pandemia, sino también con niveles de contaminación altos en sus comunidades. Pero ese apoyo concretamente, ¿en qué consiste? Bueno, el apoyo consiste en que el gobierno, estas compañías han presionado al gobierno para que se flexibilice este tipo de restricciones. También incluso la semana pasada le había pedido un tipo de estímulo económico de más de 100 mil millones de dólares, pero este dinero pues nunca fue a parar ahí, pues los demócratas se encargaron de que esto no ocurriera, pero igual ellos tenían esa intención de que ese dinero fuera a parar a sus arcas. El gobierno de Donald Trump no había puesto ningún tipo de resistencia, sin embargo, en medio de las negociaciones lograron de que eso no llegara a acontecer. Así que esa es una de las cosas que no ellos están pidiendo dinero y al final no se le dieron, pero lo principal es la ayuda que ellos están pidiendo, es el alivio en las responsabilidades de mantener un tipo de techo. Es decir, cuando yo me refiero a techo, es el límite que ellos deben de tener en la emisión, por ejemplo, de partículas de mercurio o de cianuro de hidrógeno de parte de las compañías petroleras, que haya un relajamiento de ese tipo de restricciones. Ese es el tipo de ayuda que ellos están solicitando, más el pedido de que los trabajadores de la industria contaminante sean considerados trabajadores esenciales. Es decir, que ellos deben de cumplir su trabajo aún en medio del control del coronavirus. Ese es el tipo de ayuda que ellos están solicitando. ¿Estas empresas estarían entonces presionando al presidente Trump? Bueno, incluso ellos se han sentado a la mesa con el presidente y incluso ellos en un tono desafiante en algún momento dijeron, bueno, ¿usted de qué lado está? ¿Está al lado de la industria o está contra nosotros? Es decir, ese es el tipo de conversaciones que incluso se ha llevado, y esto estoy citando medios locales. Cuando las compañías petroleras están solicitando incluso
este tipo de dinero, que como vuelvo y menciono, al final de cuentas no llegó, pues simplemente, obviamente no están en el interés de proteger a la comunidad en general. Algo que preocupa realmente es que la Agencia de Protección Ambiental estableció esta moratoria, como se conoce, es decir, un periodo en donde no todas las restricciones se deben de cumplir a cabalidad. Lo que más preocupa es que no hay una fecha límite, es decir, podríamos decir que incluso después de la pandemia, pues esta moratoria continúa de forma indefinida, o sea que prácticamente se le está dando carta blanca que los contaminadores pues sigan llevando su trabajo de manera normal, incluso aumentando los niveles de contaminación, que eso es lo que a nosotros nos preocupa, que la agencia no cumpla su labor como debe ser. Hay que entender una cosa, la EPA o la Agencia de Protección Ambiental viene siendo como el escudo entre los contaminadores y las comunidades que más se ven afectadas, incluso las comunidades que se conocen como comunidades de primera línea, que son comunidades que están viviendo al lado de una planta eléctrica, al lado de una planta petrolera o gasífera, que ven los efectos de la contaminación. También compañías de cenizas de carbón, quienes incluso utilizan unos toldos o unos embalses donde no tienen una cubierta, no hay un revestimiento y el polvo sale al aire. Estas comunidades se ven expuestas a ese tipo de peligro y cuando la agencia no cumple su trabajo, de cierta manera se pone del lado de los contaminadores y no de las comunidades, quienes son las que ellos deben de proteger. Señor Robert Valencia, gracias por estar con nosotros aquí en Clic Verde. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y un placer. Cuídense. Después de analizar cientos de fotos y videos de vigilancia en los últimos años, investigadores concluyeron que la meseta de Qinghai, Tibet, donde está el área de la fuente de 3 ríos, posee las especies más ricas de grandes carnívoros del mundo. La marmota solía ser un objetivo de sacrificio para el ser humano debido a su fertilidad y los hábitos de roer. Además de ello, cavar agujeros en el prado, los que han sido importantes para otros animales como gatos del desierto, el zorro tibetano, el manul y algunas aves para esconderse y vivir. La marmota es un alimento de gran importancia para una docena de grandes carnívoros. Otro animal pequeño que tiene circunstancias similares es el pica, considerado destructor de praderas, que juega un papel importante en el sistema ecológico de la meseta. Según los expertos, la administración de praderas prefiere tratar con estos animales introduciendo a sus enemigos naturales en lugar de sacrificarlos, ya que desde la perspectiva de mantener la armonía de la cadena ecológica es una forma más efectiva de garantizar el equilibrio de la naturaleza. La investigación también muestra que 8 especies de grandes carnívoros viven en esta meseta: el lobo gris, el chacal, el leopardo de las nieves, el leopardo nublado, el leopardo, el lince, el oso pardo y el oso negro asiático. Ya regresamos con Clic Verde.